Así que comenzamos con todo el ánimo del mundo la clase de hoy. Estamos en el taller PTU Lenguaje, viendo una temática que se llama relación entre párrafos. Y estamos en la clase 2 de esto, pero va a ser como la clase 1 porque vamos a retomar un poco los contenidos que vimos anteriormente. ¿Ya? Buenos días Karen y buenos días Isidora Pascual que se unieron. ¿Ya? Entonces, chiquillos, nuestros acuerdos de la clase, la mayoría ya lo sabe, sin embargo los recuerdo. Pongo en mayúscula participar, necesito que estén muy participativos y participativas, no importa que se equivoquen, acá estamos para aprender, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Porque la clase la hacemos entre todos. Y, como siempre, mantener el respeto siempre en el chat y en el micrófono, ¿ya? Dicho esto, comenzamos entonces nuestra clase. Les presento el objetivo de la clase, que va a ser identificar el tema y la idea principal de un texto, trabajando la habilidad sintetizar para iniciar el proceso de establecer relación entre párrafos, ¿ya? Manteniendo una actitud participativa. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy día en relación a la prueba de transición? Dos habilidades, que es sintetizar y relacionar. Principalmente nos vamos a enfocar en sintetizar, ya que es una habilidad muy importante para quienes van a rendir la prueba. ¿Ya? Entonces, recordando conceptos, chiquillos, para que quienes no estuvieron en la clase pasada, es muy importante que me pongan atención. Vamos a identificar tema e idea principal de un texto. Por lo tanto, tenemos que saber a qué se refieren estos conceptos, ¿cierto? Entonces, primero, decir que el tema corresponde al sujeto temático de un texto. ¿Qué es el sujeto temático? ¿A quiénes o a qué nos referimos? Es decir, la cosa o la persona, ¿ya? O el animal, etcétera, ¿cierto? Generalmente se representa en un sustantivo, ¿ya? Entonces se convierte en la pieza o elemento central del texto, ya que de este se va a hablar en todo momento, es decir, es el centro del texto. Las características del tema es amplio, sin embargo, es expresado mediante un concepto o enunciado. Es decir, en algún texto podemos encontrarnos con que hablan de los jaguares, y es amplio hablar de los jaguares, sin embargo, lo expresamos en un concepto. ¿Qué es el tema del texto? Los jaguares. ¿Qué es el tema del texto? El cambio climático. ¿Qué es el tema del texto? El feminismo, qué sé yo, ¿ya? Responde a de qué se trata el texto leído. Es decir, para que nosotros podamos identificar el tema del texto, tenemos que hacernos la pregunta mental de qué se trata el texto, es decir, de qué me está hablando el texto, ¿ya? Por otra parte, tenemos la idea principal, que esta complementa el tema, ¿ya? Entonces es un poquito más extensa, la podemos representar en un enunciado o oración, ¿ya? Entonces constituye la síntesis de un texto, pero entrega mayor información, ¿ya? Entonces, para llegar a ella tenemos que decir qué se dice sobre el tema. Por ejemplo, si nos hablan de los jaguares, ¿qué se dice sobre los jaguares? No está hablando de los hábitats, por decir algún ejemplo, ¿ya? Entonces, el tema sería los jaguares, y la idea principal sería los hábitats de los jaguares, ¿ya? Así se expresa más o menos. ¿Queda claro la definición de tema e idea principal? Vayan contestándome sí, no, por favor, en el chat, en el micrófono. Para continuar, si alguien no entiende, explico de nuevo, ¿ya? ¿Sí? Bacán. Ya, chiquillos, espero que quienes no me estén contestando también lo entiendan, ¿ya? Entonces, seguimos. Esperemos un momento. Ahí sí, ya. Entonces, hasta ahora y vamos a ir todos y todas al chat. Necesito que todos participemos y me digan la respuesta que ustedes creen correcta, ¿ya? Entonces, les leo este pequeño texto que tiene un tema o una idea principal, para que ustedes se den cuenta que no siempre tenemos que hablar de extensos textos para encontrar temas e ideas principales, lo podemos encontrar en textos muy, muy pequeños. Entonces dice, Francisca es educadora de párvulos, sus alumnos la han reconocido como la mejor profesora, ha ganado premios a nivel institucional. Entonces, necesito que me digan el tema. ¿De qué habla el texto o de quién habla el texto? De Francisca. Francisca. Ya, bien. ¿Los demás todos de acuerdo? Vayan respondiendo en el chat si alguien cree lo contrario. Sí, me dice la Rocío, está de acuerdo con el Ignacio, el Pipe también,
Esteban me dice que de Francisca Sí. también. Bien. La Maca también. La Sami también piensa que es Francisca. ¿Sí? Ya. ¿El Daniel también? Sí. ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, ¿y la idea principal? ¿Qué se dice de Francisca? ¿Cuál será la idea principal? Que es una excelente profesora. Ya, Francisca es una excelente profesora. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos expresar? Como de usted. manera- Ja, ¿Cómo? como usted. ¡Ah, qué lindos! Entonces, ¿cómo lo podemos expresar de manera, como decirlo, más amplia? Si estamos diciendo que Francisca, sus alumnos la reconocen y es una excelente profesora. Entonces, ¿qué son esos para alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sus reconocimientos? Bien, excelente. Viene Javiera López, no es de cuarto, ¿cierto? De los cuartos ninguno, parece que es de, porque estoy segura que es de primero. Siempre se infiltra gente de primero en mi clase de cuarto medio. Ay, ¿por qué? No sé, se equivocan. Despistados los niños de primero. Ay, que son tontos. Sí, espérenme que me abra. Ya. No lo es, ya. Entonces Javiera López se fue eliminada. Ya. Entonces, chiquillos, ¿cuál es el tema y la idea principal? Entonces me dijeron que Francisca y me dijo el Vicente por ahí que podemos condensar que sus alumnos la quieren, sus reconocimientos, como por ahí los reconocimientos, ¿cierto? Entonces, el tema es la profesora Francisca y la idea principal son los reconocimientos. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Acá tenemos la respuesta esperada. Entonces, primera idea que se reitera, que es educadora o que es profesora. Segunda idea que se reitera, el éxito alcanzado. Entonces ahí tenemos el tema, la profesora Francisca, y la idea principal, que la profesora Francisca ha sido exitosa o ha obtenido reconocimientos, como lo dijimos de manera más amplia. ¿Ya? Sí, así de fácil es encontrar el tema y la idea principal de un texto. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hoy día yo les voy a enseñar algunas herramientas que son útiles para extraer el contenido fundamental de un texto, ¿ya? Estos son procesos mentales, no los vamos a practicar el día de hoy, sin embargo, quiero que lo tengan presente para que lo puedan hacer, ¿ya? Estos son muy importantes para la prueba de transición, ya que son procesos que se pueden hacer mentalmente y bastante rápidos y les va a servir, ¿ya? Entonces, estos se llaman macro reglas y son herramientas útiles para extraer el contenido fundamental de un texto. ¿Ya? Como yo les digo, procesos mentales. Y son 3, bien simples, ¿ya? Esto también se puede hacer en todo tipo de textos, pueden ser literarios, pueden ser argumentativos, pueden ser discursos, etcétera, etcétera, ¿ya? Recordando que la prueba de transición tiene un amplio contenido de textos, no solo de la literatura, sino que también textos científicos, textos expositivos, etcétera, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos la selección, ¿ya? En este caso, ¿qué van a hacer ustedes? Solo tomar atención a aquellas partes del texto que son dominantes o relevantes, es decir, conceptos claves, que se repiten constantemente, ¿ya? Como la profesora Francisca en el pequeño texto que vimos, ¿ya? Entonces ustedes van a identificar, ya, de esto se está hablando constantemente y lo van a identificar. Esa va a ser su selección y lo pueden subrayar, por ejemplo, ¿ya? La supresión es eliminar toda la información irrelevante o cosas que constituyen ideas secundarias y que se las eliminamos, no cambiaría el sentido de un texto, ¿ya? Les voy a mostrar más o menos cómo es esto en un ejemplo posterior. Y la generalización. Bienvenido, Joel. Ahí viene el Gonzalo, espérenme, y Millaray. Esperemos para continuar a los compañeros para repetir esto. Ya esperemos que se vayan uniendo. Bienvenida Millaray. Ponga nombre y curso en el chat para que quede presente. Y por ahí viene el Gonzalo, se está demorando un poquito más. Ya. Bienvenido Gonzalo, bienvenida Millaray, pongan nombre y curso en el chat. Les estaba contando a los compañeros que estamos viendo y retomando lo que vimos antes de este receso,
ya que era el tema y la idea principal, ¿ya? Sé que Gonzalo estuvo en la clase, no me acuerdo si Millaray estuvo, ojalá se acuerden, pero lo vamos a repetir hoy. Y estamos viendo procesos mentales que se llaman macroreglas para poder extraer información rápida de un texto, ¿ya? ¿Sí? Por ahí me dice que el profesor Cristian levantó la mano. Profe, ¿quiere hacer alguna intervención? ¿O no? ¿No? Ya. Entonces, seguimos entonces, les repito esto. Primero, tenemos la selección, que en este caso solo se toma atención a aquellas partes del texto que son dominantes o relevantes, ¿ya? Yo les decía que son las ideas que se van repitiendo en el texto de manera constante, las podemos subrayar, es decir, de qué nos está hablando el texto. Y este proceso es muy útil para identificar el tema y la idea principal del texto, por ejemplo, ¿ya? Por otra parte tenemos la supresión, que es eliminar todo esto que tenga ideas secundarias, redundancias, ejemplos innecesarios, y que si los sacamos del texto, no nos cambiaría el sentido, ¿ya? Y por último, chiquillos, tenemos la generalización, que consiste en extraer características similares o comunes de una serie de elementos, como lo que hicimos con los distintos reconocimientos de la profesora Francisca, y lo lanzamos en una palabra que es reconocimiento. Es decir, no, la profesora Francisca la quieren sus alumnos, la profesora Francisca recibió premios institucionales, entonces, ¿cómo calificaríamos esto? Como éxitos, en un solo concepto. Esa es la generalización. Agarramos todos estos ejemplos que nos dan los textos y lo englobamos en un solo concepto, ¿ya? ¿Queda claro los tres procesos? ¿O necesitan que repita? ¿Ya? Tenemos selección, supresión, generalización, ¿ya? Son tres procesos que se hacen mental y nos sirven para llegar al tema del texto o a la idea principal, ¿ya? Síntesis de un texto, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a nuestra práctica guiada para que podamos llevar a cabo esto que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, texto corto nuevamente, no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura, algún voluntario o voluntaria, es muy cortito. Yo. Ya, el Daniel, súper Daniel, dale nomás. Ok. Los faraones fueron reyes o monarcas del antiguo Egipto. En algunos que pasaron a la posteridad, otros más inadvertidos. Han sido estudiados durante décadas por arqueólogos de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia. Bien, gracias Daniel. Ya, entonces tenemos este pequeño texto, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar, por ejemplo, las ideas claves. ¿Qué creen ustedes que son ideas claves de este texto? Vamos todos y todas al chat, pongan todo lo que se les ocurra y eso. Digan nomás, nadie se equivoca acá, estamos todos practicando, ¿ya? Entonces, chiquillos, desde ahora ya todos al chat. Los faraones XP, ¿ya? Los faraones egipcios, ya. El estudio de los faraones, fueron reyes o monarcas de Egipto, me dice el Octavio, fueron monarcas del antiguo Egipto. Canales, Octavio y Osvaldo están conectados, respondieron lo mismo al unísono. Bien, chiquillos. ¿Alguien más? ¿De qué más se habla? ¿No? Yo diría que nos falta un concepto importante. ¿Quiénes estudiaron a estos faraones? Los arqueólogos. Arqueólogos, súper bien, eso es lo que nos falta. Ya, entonces, identificamos los conceptos claves. Son faraones, que fueron reyes o monarcas, y arqueólogos, según ustedes, ¿cierto? Pero también tenemos en este texto ideas secundarias que si las sacáramos no influirían en nada en el sentido en cambiar el sentido del texto. Entonces, ¿qué dicen ustedes que podríamos sacar o hacer una generalización de esto, es decir, agrupar estos conceptos? ¿Qué podría ser? Otros más inadvertidos. Bien, Esteban, súper bien. Eso es una supresión. Te felicito, muy, muy bien. Exacto. ¿Ya? Generalización, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos englobar esto? Esto que nos dicen, por ejemplo, que nos dicen que los arqueólogos de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia.
Algunos pasaron a la prosperidad y otros más inadvertidos se puede sacar. Bien, Gonzalo. Súper bien. Bien, Esteban, bien, Gonzalo. Y díganme, ¿cómo se puede englobar esto de los arqueólogos, que son de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia? ¿Cambiaría el sentido del texto si yo, por ejemplo, les digo arqueólogos de diferentes países? Eso. Bien, Esteban. Seco, Esteban. Arqueólogo de todo el mundo. Claro, arqueólogos de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, esa es una generalización. Y esos son procesos mentales que nosotros podemos hacer, así como lo hicimos ahora, ¿ya? Entonces, gracias a estos procesos que nosotros hicimos con ayuda de ustedes, vamos a identificar el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se está hablando? Ya lo dijimos, pero de todo el mundo desarrollado. ¿Me dicen por ahí? ¿Ya? ¿De qué es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se habla? ¿No? ¿Nadie lo sabe? De los faraones egipcios. Bien, Gonzalo. Ya, entonces habla de los faraones egipcios. ¿Cuál es el tema? Los faraones. El estudio de los faraones. Ya eso podría ser... no, acuérdate, Esteban, que el tema es muy corto. Entonces, ¿de qué se habla? De los faraones, ¿ya? Entonces, faraones egipcios. Y la idea principal, ¿qué se dice de los faraones? Y ahí puede entrar lo que dijo el Esteban. ¿Que fueron estudiados? Que fueron estudiados. Excelente. El estudio de los faraones, ¿ya? Por distintos arqueólogos de distintos países. ¿Ya? Entonces vamos a ver las respuestas. Entonces acá yo le había dicho que la selección eran faraones o monarcas. Ustedes me dijeron también arqueólogos. Bienvenido Franco y bienvenido Sebastián, que vienen por ahí. Pongan su nombre y curso en el chat, recuerden. ¿Ya? La supresión, chiquillos, eran... el Esteban y el Gonzalo me lo dijeron súper bien, que eran otro inadvertido. La nacionalidad de los arqueólogos, ya que son datos de orden secundario y no alteran el significado del texto. Y la generalización, como yo les decía, en base a la nacionalidad de los arqueólogos, se podrían agrupar bajo el concepto generalizado de arqueólogos de distintos países, y no cambiaría en nada. Entonces, el tema de los faraones, y la idea principal, los faraones han sido estudiados por arqueólogos de diferentes países, ¿ya? O el estudio de los faraones, ahí pueden ir jugando, pero más o menos llegamos al mismo resultado, ¿ya? Muy bien, chiquillos, esta práctica. Espero que vaya quedando más o menos claro cómo identificar el tema y la idea principal. Perdón, que me pego. Entonces, chicos, quiero saber si queda claro esto del tema y la idea principal. ¿Sí? Mediante esta práctica. ¿Sí? Que más o menos es bastante fácil en realidad para poder pasar a los siguientes pasos para otras cosas. Gonzalo, que dije que sí, entendieron esto del tema y la idea principal, sino para retroceder un poco. Ah, sí, está bien, ya, súper bien. Ya, entonces, ahora vamos a identificar solo el tema y la idea principal y lo van a hacer más bien solitos y solitas. Entonces, les leo el texto. Dice, el cambio climático y sus efectos en el medio ambiente alteran abruptamente el equilibrio de la vida en la Tierra. De hecho, los estragos causados en las últimas 4 décadas han puesto en serio peligro, cuando no los han aniquilado por completo, la vida de numerosas especies, causando una brecha preocupante en la supervivencia de la vida salvaje y obligando a numerosos animales a adaptarse para sobrevivir ante la adversidad. Fuente National Geographic, Planeta Hostil. Ya, entonces, rápidamente todos y todas al chat nuevamente o al micrófono y díganme, ¿de qué habla el texto para identificar el tema? Cambio climático, cambio climático. Todos me dicen cambio climático, muy bien. La Sami, ¿qué piensa? El Ignacio. Israel, por ahí. ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el tema del texto, Sami? El cambio climático. Bien. La Isi también me dice el cambio climático, ya. ¿Vieron? Están expertos y expertas en identificar el tema, ¿ya? Entonces tenemos, chiquillos, el tema, el cambio climático, y la idea principal. ¿Qué se dice acerca del tema, chiquillos?
Que están en peligro la vida de cientos de especies. Que están en peligro la vida de cientos de especies. A ver, lo voy a anotar. Está en peligro la vida de cientos de especies. Dicen por ahí las consecuencias del cambio climático. El Esteban dice el caos que causa el cambio climático gracias a sus efectos. El Joel, los efectos negativos que está teniendo en el planeta. El Octavio dice que los animales tienen que adaptarse. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra idea que complemente al tema? ¿De qué se habla? ¿O todos estamos de acuerdo en que pueden ser algunas de las opciones que han dado los compañeros? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguna de las niñas por ahí? Participaron solo los chiquillos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bien. Vamos a revisar entonces, si nadie más tiene algo que decir. Entonces, por ahí me dicen que el tema era el cambio climático y la idea principal que se dice acerca del tema, me dijeron principalmente lo mismo, que son los efectos negativos que está teniendo en el planeta, las consecuencias del cambio climático, ¿cierto? Los animales que tienen que adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a revisar sus respuestas, a ver qué tal nos fue. Entonces, chiquillos, respuestas esperadas que ustedes debieron darme. El tema es el cambio climático, muy bien. Y la idea principal, los efectos perjudiciales del cambio climático sobre el equilibrio de la Tierra. ¿Ya? Es decir, más o menos lo que ustedes me dijeron. No siempre tiene que ser la misma frase exacta, porque no todos pensamos igual, pero tenemos que concordar más o menos en el sentido, ¿cierto? Así que muy bien, chiquillos, identificaron el tema y la idea principal de manera bastante rápida y de manera muy eficaz, ¿ya? Les quiero mostrar esto que yo subrayé en rosado, ¿ya? Y solo para mostrarles que la supresión que yo hice quitó todo esto del texto, es decir, nada de eso es relevante, es decir, no cambia el sentido del texto. Nosotros podemos encontrar el tema y la idea principal solo en este enunciado, que es el cambio climático y sus efectos en el medio ambiente alteran abruptamente el equilibrio de la vida en la Tierra, ¿ya? Lo demás es relleno, es ejemplificación, ¿ya? Entonces yo puedo sacar el tema y la idea principal de solo este enunciado, ¿ya? Entonces por eso es importante que ustedes vayan viendo que los textos tienen distintas capas, ¿ya? Y en la prueba de transición juegan mucho con eso, y hacen muchas preguntas en relación a las distintas capas del texto, ¿ya? Así que ustedes tienen que aprender a hacer estos procesos y se les va a hacer mucho, mucho más fácil, ¿ya? Entonces, chiquillos, para finalizar la clase, vamos a evaluar esta clase, los vamos a evaluar ustedes de manera muy comprensiva. Entonces, primero, comprendo los conceptos de idea principal y tema. Por favor, traten de contestarme todos y todas. Sí, me dicen por ahí, sí, 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 sí. Los demás, la Maca, Sí. la Sami y el Daniel, ya, sí. El Ignacio. El Ignacio siempre lo pierdo por ahí. La Millaray también, la Constanza también. Ya, me dicen, ya, bien, la Isi también, súper. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿me siento preparada o preparado para identificar ambos elementos dentro de un texto? Así es, ya. Obvio. Ya, entonces, la próxima clase podemos empezar con algo más avanzado que esto, ¿ya? Me siento muy orgullosa de ustedes. Y del 1 al 5, ¿cuánto entendí en esta clase? 5, 4.9, ¿ya? Qué modesto el Esteban, si el Esteban estuvo bien participando. Excelente servicio. Excelente servicio, muchas gracias. 5 Chiquillos, estrellas. último recordatorio que les tengo que decir es que recuerden contestar un formulario que yo les dejé como última actividad, que es un formulario mediante Google. Les voy a dejar el link acá en el chat, ¿ya? Porque solo he recibido 8 respuestas, ¿ya? Así que motívense, sale bien rápido contestarlo porque es online, ¿ya? Profe, me dicen por ahí, dígame Vicente.
Sí, la Isi lo respondió. La Isi Pascual. ¿Sabes si yo lo respondí? Es que no me acuerdo. Creo que no. Creo que no recuerdo haberte visto, Vicente. ¿Ya? Así que vayan respondiéndolo ya, es la última actividad que dejamos. Y eso, quienes estén muy atrasados y atrasadas, les recomiendo empezar desde junio a hacer las actividades, ¿ya? Para que no estén mandando las actividades de marzo, ya que ya estamos en agosto, sería bastante injusto. Así que chiquillos, en lenguaje y en prueba de transición, traten de reivindicarse. Este es el momento que estamos como en un segundo semestre. Ya el viernes los espero en la clase de lenguaje, ya, que vamos a comenzar con la segunda unidad, ya. Así que es importante que se conecten, son contenidos importantes para los cuartos medios, los que voy a pasar ahora. Vamos a dejar la literatura atrás y vamos a empezar con argumentación. Ya, chiquillos, el Octavio tampoco se acuerda, creo que el Octavio me lo contestó, ya, lo voy a revisar bien. Ahí está el link para todos, ya, y siempre, por favor, contéstenme, o sea, contáctenme al email, al Facebook y al Instagram, ¿ya? Me confunden ahí donde me hablen por esto. Ya, chiquillos, muchas gracias por la clase de hoy, fueron muy participativos, y eso, feliz de reencontrarme con ustedes, y nos vemos el viernes, ¿ya? Los espero y las espero.